Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Hipoteca inversa, así se llama la polémica medida que alista el gobierno para que colombianos que se quedaron, por ejemplo, sin pensión, puedan hipotecar su casa para sobrevivir en la vejez. Tenemos detalles del decreto que está pronto a salir. ¿Ayuda real o un grave perjuicio? La hipoteca inversa genera diversas reacciones entre quienes apoyan esta opción y quienes creen que dejará a miles de familias más pobres. Les tenemos expertos de ambas orillas. Balance muy positivo. El director de la DIAN revela a cuánto ascienden las ayudas tributarias aprobadas hasta ahora para que las empresas puedan sortear la crisis. Y comenzamos con una medida que alista el gobierno y que se denomina la hipoteca inversa. Se trata de una opción que se le brindará a personas adultas mayores que no alcanzaron la pensión, pero que tienen una vivienda propia. Escuchemos los detalles que entregó el ministro de Vivienda, Jonathan Maragón. Lo estaremos comunicando en los próximos días de la mano del presidente Duque, pero el resumen que le podemos dar como abrebocas a los colombianos es que vamos a poder convertir la vivienda en un mecanismo de aseguramiento en la vejez. ¿Qué quiere decir eso? Que el que tenga una casa puede convertir su casa en una pensión. Esto funciona muy bien en otros países del mundo. En Colombia tenemos cerca de un 20% de colombianos en hogares unipersonales. La hipoteca inversa entonces consiste en que usted conserva la vivienda hasta el último de los días cuando fallecen pues los dos miembros de la pareja, si es una pareja, si es una persona sola, hasta el último de sus días, y a cambio de eso existe un fondo que por lo general son fondos de pensiones, aseguradoras o fondos de inversión inmobiliaria que le da a usted un pago mes a mes a cambio de la propiedad de la vivienda una vez la familia fallezca. Entonces estamos hablando que el que, por ejemplo, tiene un apartamento de 200 millones de pesos puede seguir disfrutando de su apartamento hasta el último de los días y recibir una renta de 900.000 pesos o de 1.000.000 de pesos, que es muy importante y a muchas familias a las que quieran, esto es optativo, les puede representar un ingreso adicional en su vejez. Una persona que tenga una vivienda de interés social del orden de 100 millones puede recibir una cifra entre los 400 y los 500.000 pesos por su vivienda. Naturalmente depende de muchas cosas, depende de la antigüedad, de los materiales, de un avalúo, pero una cifra que puede estar entre el 0.4 y el 0.5% mensual. Pero ¿cómo operará en la práctica la hipoteca inversa? Para saberlo, saludo a esta hora de la noche al doctor Roberto Held, director ejecutivo de Óptima Mayores Colombia y quien ha estado precisamente asesorando al gobierno en el diseño de este decreto, de esta medida. Doctor Held, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está usted? Víctor, muy buenas noches. Doctor Held, ¿a quién beneficia principalmente este tema de la hipoteca inversa? Este es un producto, Víctor, que se desarrolla muy bien en países anglosajones. Hay que entender que estamos llegando casi a los 5 millones de adultos. Y como lo ha dicho el ministro, el 67% de esa población tiene hoy en día la propiedad de vivienda. Entonces es un producto que precisamente busca ofrecer un nuevo mecanismo de complemento pensional, tanto para personas que ya tienen su pensión como para personas que buscan un modelo de liquidez a través de un modelo que es internacional, en donde ya hemos visto un gran desarrollo de este producto. Es decir, el pensionado que también tenga una vivienda puede utilizar esta figura, la hipoteca inversa. Sí, señor, este es un producto que busca precisamente ser un complemento pensional y teniendo en cuenta que la base de inmuebles en Colombia ha crecido. Doctor Held. Para ofrecer a esta clase esto es un producto que estamos, como decía, puede ayudar a complementar la pensión a un segmento de la población que cada vez crece más. Recuerde que la población adulta entre los últimos 2 censos ha crecido entre un 45 y un 50%, y los jóvenes pues han venido teniendo también un comportamiento decreciente. Entonces la pirámide poblacional en Colombia ha cambiado y eso nos lleva a buscar replicar instrumentos
exitosos en otras latitudes. ¿A partir de qué edad las personas podrían realizar esta operación financiera? En otros mercados lo que hemos visto es que es a partir de 65 años y entendemos que el gobierno también viene trabajando por esa línea. Y bueno, para entenderlo bien, digamos, una persona que tenga más de 65 años, no tiene una pensión o quiere un ingreso adicional y tiene una vivienda ya paga, ¿no? Tiene que ser, o sea, esa vivienda ya no debe estar hipotecada en ese momento, ¿verdad? Correcto, es una vivienda que ya debe estar libre de gravámenes y de propiedad de la persona. Entonces hace esta operación y lo que llega es un banco, no sé, un fondo de pensiones y le empieza a dar una mensualidad hasta que esa persona muera. Y cuando muere, ¿esa vivienda queda del banco o de ese fondo de pensiones? Le perdí la última parte de la pregunta, ¿la puede repetir? Que si nos ayuda a entender la figura, si la persona muere después de recibir una mensualidad por muchos años, ¿esa vivienda queda en propiedad del fondo o del banco? Pues precisamente lo que permite el modelo es entrar en una transacción, en una figura en la cual la persona suscribe una serie de documentos y de acuerdos que se desarrollan dentro del marco de la hipoteca inversa, y lo que la persona empieza a recibir unos flujos, como usted lo bien dice, hasta su fallecimiento. En el momento que la persona fallece, ocurre lo mismo que ocurre en otros mercados internacionales y son varios temas. El primero, hay una primera opción para los beneficiarios o las personas que suceden a esta persona de retomar la vivienda haciendo el abono de préstamo de capital, porque esto al final del día se deriva como una operación de crédito, o puede cederle esa misma transacción de hipoteca a un banco, a un tercero que lo tome hacia adelante, y si dicen no queremos ya disponer de ese activo, pues básicamente se procede a la venta del activo y el remanente de existir se le entrega a los, como ocurriría en un proceso de una persona. Esto quiero decirle, Víctor, es importante y un tema que además como país genera unos beneficios interesantes. Acaba de salir un estudio en Chile en donde este tipo de transacciones y este tipo de instrumentos financieros puede ayudar incluso a mejorar y a disminuir en un 15% el índice de pobreza en el grupo de estudio que hemos venido analizando en otras latitudes. Entonces es un complemento bien interesante que genera un beneficio y una liquidez adicional para las familias y más en este momento. ¿Cómo se determina esa renta mensual hasta que la persona muera? Esa mensualidad que va a recibir. Que tiene una serie de elementos como la zona, el valor del activo y también unas tablas y una serie de modelos matemáticos que también lo determinan la expectativa de vida. Recuerde que la expectativa de vida de Colombia estamos en niveles de 76,15 años más o menos, 73 para hombres, 79 para mujeres. Entonces, tenemos que también ser creativos en el modelo para enfrentar esa nueva longevidad a la que nos estamos enfrentando hoy, que es parte de los desarrollos que estamos haciendo aquí. La persona de más de 65 años que quiera, digamos, utilizar esta figura muy novedosa, debe contar con la aprobación de los hijos que en teoría serían herederos de esa vivienda. Esa es una muy buena pregunta. En los modelos que hemos visto y las recomendaciones del gobierno, se determinan entidades independientes que hacen una asesoría integral. Porque yo quiero ser muy claro, esta es una de las soluciones y uno de los productos financieros que podemos poner sobre la mesa para resolver muchas de las situaciones que estamos viendo hoy con menores liquidez o unos nuevos índices de desempleo que afectan a las familias. Entonces, lo que hacemos hoy es buscar a través de un tercero una asesoría que le da todas las opciones y una vez se concreta esa asesoría y el camino es determinado por el adulto mayor, que es una persona que puede tomar ese tipo de decisiones y seguramente será consultado con su familia o no, pues se entrará ya en la transacción con los fondeadores o las entidades que van a entrar a desarrollar este modelo desde el punto de vista financiero. Doctor Held, le agradecemos mucho por esta explicación y seguramente estaremos hablando en próximas oportunidades porque este es un tema bastante interesante del que se estará opinando y eso generará pues muchos análisis de por medio. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias, Víctor, y gracias por la invitación. Recuerden que es un nuevo y estamos tratando de desarrollar soluciones para este entorno.
Y la hipoteca inversa promete ser una medida polémica en un país donde solo uno de cada 4 colombianos logra pensionarse y donde miles de familias lo único que tienen es pues esa casita que pagaron durante toda su vida. Saludo ahora a Mario Valencia, director de Sede Trabajo. Doctor Valencia, ¿cómo le parece esta nueva figura de la hipoteca inversa que seguramente en los próximos días decretará el gobierno? Buenas noches. Víctor, buenas noches, gracias por la invitación. Pues bueno, ya lo dijo el ministro Malagón, no es ninguna genialidad local, esto ya existe en países como Estados Unidos, España, Francia, Australia, pero todos países de ingresos altos, a diferencia de Colombia, en donde la mayor parte de la población tiene de ingresos medios hacia abajo. Y la otra consideración es que es una propuesta que desde hace muchos años viene planteando Asofondos, ANIF, desde el año 2014 Asofondos está hablando del tema, ANIF, desarrollo, así que en ese sentido ese borrador de decreto uno podría decir que es una burda copia del ministro Malagón de esas viejas aspiraciones de los fondos privados de pensiones que ante el fracaso de su negocio de fondos privados parece que están buscando probar suerte en otras actividades, en este caso en actividades inmobiliarias. Pero esto no sería una opción para las personas que llegan a esa edad sin ingresos y lo único que tienen es una vivienda. ¿No podría ser interesante por lo menos pensar en esa posibilidad? Yo creo que es una forma Víctor, de esconder el problema, el grave problema que tiene Colombia con esos dos sistemas de pensiones enfrentados, un sistema de fondos privados que no pensiona, que debería llamarse un sistema de ahorro individual porque no cumple el propósito de pensionar, y lo que vieron los fondos privados o lo que están viendo hace mucho tiempo es los mismos datos que aparecen en la exposición de motivos de ese decreto, que son datos del DANE. Por una parte, que el 67% de las personas mayores de 65 años tienen vivienda propia, pero solamente el 28% está pensionado. Así que ahí lo que vieron fue una oportunidad de negocios de incursionar en este mercado del 65% que tiene vivienda propia y pasarlo a los fondos privados de pensiones como una alternativa, pero es una alternativa que incluso uno podría decir macabra, es una alternativa siniestra en donde el único patrimonio que han construido los hogares pobres, porque eso está dirigido justamente hacia ese tipo de población, el único patrimonio que han construido, los bancos pues ya le echaron el ojo y los están viendo como una opción adicional de negocios, de pasar ese 65 a esos fondos privados de pensiones en donde solamente está el 28% de la población. Yo creo que es una muy mala idea porque esconde el problema de fondo de las pensiones en Colombia, que es un problema que el Estado va a tener en algún momento que asumir esa responsabilidad de ese error histórico que cometió en 1993 de crear unos fondos privados que no pensionaron. Pero nos acaba de decir el doctor Held que esto no aplicaría necesariamente para personas que no tengan una pensión. Las personas pensionadas que tengan una vivienda, que no tengan herederos y que quieran un mayor flujo de liquidez, de ingresos durante la etapa final de su vida, también pueden tener esta opción. Pues Víctor, lo que pasa es que así funcionan los países de ingresos altos. Así funciona, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en donde usted puede llegar hasta un 120% de la pensión bajo este sistema. Pero en el caso colombiano, en donde la mayor parte de la población no alcanza a pensionarse, como usted lo dijo, solamente 1 de 4 personas de adultos mayores está pensionado, pues entonces no es una alternativa para mejorar la pensión, es una alternativa para que con el poco patrimonio construido por los hogares de ingresos bajos se pueda sustituir una responsabilidad del Estado, que es el de garantizarle una pensión a los adultos mayores. Es que el problema social de fondo es muy grave y lo que genera es que el 50% de la población adulto mayor de Colombia sea pobre, el 50%. Y si el Estado no asume esa responsabilidad, se pueden inventar todas las figuras financieras. Yo creo que podrá ser muy acorde que en el futuro los bancos puedan proponer, los fondos de pensiones propongan hipotecar un riñón o un pulmón. Yo creo que está muy afín a los intereses macabros del sector financiero colombiano, porque no resuelve de fondo el problema, y es que las personas no tienen los ingresos suficientes en su vida laboral y al final ni los fondos de pensiones logran conseguir el ahorro para poderlos pensionar,
y el Estado se lava las manos con este tipo de decretos que solamente pueden estar en una mente siniestra, en una situación tan difícil como la que está el país en estos momentos. Claro, y todo lo que usted dice pues nos lleva a un tema que se llama la pobreza oculta, que una persona puede tener una buena casa ubicada en un buen sector, pero no tiene los ingresos suficientes para sostenerla, ni siquiera para pagar los recibos, para pagar el impuesto, por ejemplo, y menos para alimentarse, y buscan con medidas como estas combatir esa pobreza oculta. Claro, yo pienso que de todas formas las personas que han logrado construir un patrimonio, pues por supuesto que buscarán alternativas y podrán vender sus casas y podrán hipotecarlas y podrán, digamos, vivir de eso un tiempo, pero vuelvo al punto, y es que si esto, digamos, es una forma de resolver de fondo el problema de que los 50% de la población adulto mayor es pobre, de que la mayoría de la población no logra ahorrar lo suficiente para pensionarse, de que la informalidad en Colombia es tan alta que la mayoría de quienes trabajan no ahorran lo suficiente para tener una pensión, y ese no es el problema que se está resolviendo. Aquí, como muy bien lo dijo el doctor Held, lo que se está creando es un mecanismo financiero, y es un mecanismo financiero en el que los bancos hacen el avalúo de las casas, reciben las casas, otorgan la renta vitalicia y después se quedan con las casas de esas personas. Es decir, es un negocio en el que están buscando nuevas oportunidades a través de un muy buen negocio que es el de inmobiliario, porque el de las pensiones ya les fracasó. Entonces les fracasa el negocio de las pensiones y buscan nuevas oportunidades en el mundo inmobiliario. Doctor Valencia, una última pregunta. Esto seguramente será una realidad. Ya hay un borrador de decreto, se podría anunciar, ya con las declaraciones del ministro de Vivienda parece ser una realidad. Esto parece no tener reversa. La persona que esté interesada en acudir a este mecanismo porque le parezca interesante, no tiene hijos, no tiene herederos, tiene una casa y no tiene ingresos, ¿cuál sería su consejo para esa persona? No, pues yo vuelvo al punto. Yo creo que una persona que está en medio de esa situación, en medio del desespero de tener un ingreso mensual, de una persona que ya no después de cierta edad no la contratan en el mercado laboral colombiano, pues puede acudir a ese tipo de instrumentos. Pero también puede acudir a otros que son a los que está acudiendo la mayoría de la población colombiana, al crédito, al endeudamiento, porque lo cierto, cuando usted mira las cifras, Víctor, y seguramente usted conoce muy bien estos datos, es que el consumo de los hogares colombianos en los últimos años se está sosteniendo es a punta de créditos de consumo y a punta de las remesas que mandan los familiares que trabajan en otros países. Esa es la realidad de la economía colombiana. Entonces, en medio del desespero, pues esa podrá ser una alternativa. A mí no me parece que sea la alternativa más justa, más sana, y que sea una alternativa en la que el Estado busca proteger a la población, como lo dice el borrador del decreto. A mí lo que me parece es que el Estado, en este caso el ministro Malagón, le está cumpliendo los deseos al sector financiero de una vieja aspiración de las hipotecas inversas que viene desde años atrás, y están aprovechando la oportunidad, además de la crisis económica actual, están aprovechando esa oportunidad para darle un negocio, para abrirle la posibilidad de un nuevo negocio al sector financiero. Doctor Valencia, muchas gracias por su opinión. Víctor, gracias a usted, buenas noches. Muy buenas noches. Como ustedes se dan cuenta, esto ya está generando muchísima polémica en el país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. Las grandes joyerías ahora promueven el llamado oro ético. Ya les contamos de qué se trata en la movida empresarial con Juan Fernández. Ya regresamos. Y millones de colombianos siguen trabajando desde su casa por razones evidentes, la cuarentena, los confinamientos, y según dicen expertos, esta modalidad llegó para quedarse. Una analista, una experta, nos entrega las claves para saber organizarse y ser eficientes en estas tareas. El primer consejo tiene que ver con planear previamente las actividades. Para esto, sugerimos organizar una agenda que incluya actividades laborales y de la casa. Para las actividades del trabajo, sugerimos que se incluyan las actividades de tipo prioritario, estratégico y urgente. Además, en esta planeación es importante que se establezca un lugar fijo de trabajo, sea en la sala, sea en la cocina, sea en el cuarto, el lugar que ustedes definan, pero que se mantenga. Además, dentro de la planeación, sugerimos que se incluyan 15 minutos para pausa activa. Otro consejo que les queremos hacer es encontrar la manera para desconectarse. Para esto, quizás al finalizar la jornada, podrían hacer actividades físicas, meditación, relajación, leer un libro, escuchar música. La actividad
que más adecua a lo que tengan disponible en casa. Un tercer consejo que queremos hacer es que estén listos en el momento de iniciar la jornada. Eso tiene que ver con usar ropa adecuada. No estamos hablando de usar traje ni de usar un vestido de paño, se trata de usar ropa cómoda, pero que cuando ustedes se la pongan se sientan en modo trabajo. Un cuarto consejo tiene que ver con el seguimiento permanente a las tareas que hacemos durante el día. En esto es importante que retomemos la agenda que preparamos previamente y vayamos chuleando el avance de las actividades. Además es importante que en esto logremos establecer horarios, que en nuestra casa cada integrante sepa y conozca cuáles son los horarios, no nos excedamos del horario establecido y que juntos podamos compartir de una manera más apropiada. Por último, en medio de todo esto, si aún nos queda difícil concentrarnos, ser productivos, pues el mejor consejo que podemos darles es no darse palo. Si bien no todos los días somos efectivos al 100%, no todos los días estamos al 100% de nuestra productividad, lo importante es que hagamos un seguimiento de nuestros avances, que comuniquemos a nuestros supervisores y jefes en qué vamos y además que en la planeación diaria podamos establecer cuáles son las actividades importantes. Sugerimos que las actividades que requieran mayor esfuerzo las ubiquen en la primera parte de la jornada laboral y que no dejen de hacerlas hasta que no las finalicen. Y llegó la hora de la movida empresarial. Juan Fernández, buenas noches. ¿Y cuál es su tema de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Esa evolución de las marcas de volverse más éticas y responsables ha llevado a las compañías de relojería y joyería a poner especial atención del lugar donde proviene el oro que utilizan en sus productos. Lo han llamado oro ético y en Colombia comunidades alejadas hacen parte de programas como el de la Suiza Chopard. ¿Qué está haciendo la Suiza Chopard específicamente aquí en Colombia? Pues mire lo interesante, Víctor, junto con la Asociación Suiza para un Oro Mejor, Chopard empezó a comprar oro ético a los barequeros del Chocó en Colombia, que es la segunda región en producción de oro en el país. Los barequeros son una comunidad de pequeños productores de oro en donde el 46% son mujeres. Para estar legalmente registrados deben obtener un permiso especial que los habilita para producir manualmente y vender hasta 420 gramos de oro por año. Es oro ético, es extraído con técnicas tradicionales responsables, amigables con el medio ambiente, a pequeña escala, artesanal, con herramientas manuales y el no uso de mercurio. Hace parte de esa decisión de Chopard de tener una cadena de producción de oro 100% ética, más o menos desde 2018, que ha involucrado a mineros artesanales como el eslabón de una cadena internacional rastreable y también responsable. Juan, ¿y qué garantiza Chopard a los barequeros del Chocó? Víctor, esa iniciativa garantiza que los barequeros reciban un precio competitivo por su oro y un incentivo especial de 70 centavos de dólar por gramo para que puedan reinvertir en mejorar sus condiciones de vida y trabajo también. 500 barequeros han recibido apoyo de esta iniciativa en una región en la que en municipios, por ejemplo, como Ismina, la mayoría de los habitantes son mineros artesanales y luchan contra la minería ilegal. Por eso, importante la forma en la que Chopard reconoce el trabajo de la minería artesanal y trata de transmitirlo también a sus clientes. El tema del oro y su comercialización es bastante extenso, pero al final, con las certificaciones, las minas artesanales pueden recibir un precio más o menos del 90-95% del mercado de Londres versus el 30-35% que ofrecen máximo los intermediarios. Fundada en 1860, Chopard es una de las marcas de relojes y joyería más importantes de Suiza. La mayoría de la propiedad la tiene la familia Schaufel y sus ingresos superan los 800 millones de dólares al año. Y el acuerdo con los barequeros del Chocó, que al final facilita su acceso a mercados justos, no es el primero en Colombia. Ya lo ha hecho con la cooperativa Comilla en el municipio de La Llanada, departamento de Nariño, y hoy piezas relojeras como los turbillones Look de la marca contienen oro proveniente de Colombia. Y esta, pues es, Víctor, la movida de hoy sobre Chopard, relojes y oro. Muy interesante, Juan, como siempre. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Hacemos una breve pausa y ya les contaremos sobre una polémica propuesta que analiza el gobierno: permitir retiros parciales de sus aportes para la pensión. En segundo nos vemos.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Signo Pesos. Regresamos con la cifra económica del día. Es la siguiente: 10,5 billones de pesos corresponde a la suma de los alivios de la DIAN en medio de la pandemia. De esa cifra, 3,5 billones han sido en beneficios para reactivar la economía y los otros 7 billones en medidas para ayudar a las finanzas de las empresas. El director de la DIAN destacó además el resultado del programa especial de devoluciones abreviadas de IVA y renta para los contribuyentes que tienen saldos a favor. Debemos resaltar precisamente el resultado de las devoluciones de los saldos a favor de IVA y renta. Al día de ayer teníamos 4.3 billones de pesos devueltos desde el 13 de abril hasta este momento, y esto lo que muestra es que frente a las devoluciones del año anterior llevamos 460%, es decir, las de este año son casi 5 veces más que las del año anterior. Y estos son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana en Colombia se acerca a los 3.700 pesos. Será de 3.674 pesos con 81 centavos. Hoy subió 31 pesos con 79 centavos. El petróleo de referencia Brent para nuestro país subió muy poco, apenas 0,04%. Se ubicó en $41 con 22 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 950.000 pesos por carga para mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó, tuvo un retroceso de 2,64%. La acción que más subió fue la de Canacol Energy con una ganancia de 2,8% y la acción que más cayó fue la de Bancolombia con un fuerte retroceso para esta compañía en la bolsa de 9,31%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, reveló ante el Congreso que el gobierno está considerando aprobar la posibilidad de hacer retiros parciales de los dineros aportados para las pensiones. Escuchemos lo que dijo sobre este y otro tema que seguramente también va a desatar un gran debate en el país. Veamos. En cuanto al tema de las retiros parciales de pensiones, hemos tenido muchísimos avances. No tenemos la decisión tomada todavía, pero ya se han tenido reuniones con la GRE, digamos, al interior del Ministerio de Hacienda. Hemos hablado con los fondos de pensiones y cesantías. Se tomó la decisión que ustedes conocen en materia de cesantías y nos estamos moviendo, examinando esa importante propuesta. Y con esa importante información terminamos por hoy, pero mañana los esperamos con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.